Lo pensaremos, Natali. Y como decía ella, es una primera foto, una foto fija, y a partir de ahí, pues la verdad es que el estudio puede no tener techo. Llega ahora la presentación del Mapa de Librerías 2022, imprescindible para concretar la dimensión del sector, analizar la distribución territorial de las librerías, identificar la presencia digital o conocer el perfil medio del librero o de la librera. Tiene ya la palabra, deseando escuchar al portavoz de CEGAL, Álvaro Manso. Gracias, María. Y hola a todos. Comenzamos. Este mapa de librerías es un proyecto que tiene CEGAL desde hace más de una década con la colaboración de la Dirección General del Ministerio de la Edición del Libro y que pretende, que es una herramienta de análisis, una herramienta para conocer la estructura y lo que en sí somos las librerías en España. La idea de esta presentación es que os sirva de alguna manera unas pistas para poder acometer el estudio en sí mismo, simplemente que conozcáis la estructura de ese estudio. Es un estudio extenso, tiene unas 100 y pico páginas. Creo que es un gran trabajo. En principio, vamos a comenzar. El primer reto y el primer objetivo que se establece es el de determinar ese censo de alguna manera. Esto ha sido algo que hemos cambiado en perspectiva en los últimos años. Este mapa en concreto lo elaboró una empresa que se llama IECON y anteriormente, en los años anteriores, lo ha estado elaborando la Universidad de Zaragoza. ¿Por qué es un reto establecer el censo? Para que veáis ahí el primer dato, tanto en el INE como en el DIRCE dice que existen 6.783 puntos de venta de libro. Vale, el INE, encuestado por la empresa, hace la siguiente lectura. Cada vez que alguien se da de alta en una actividad que es el comercio menor de libros, tiene un alta. Esto quiere decir que si esa empresa desaparece o que si esa empresa no ejerce, etcétera, sigue estando dado de alta. Por lo tanto, es una visión quizá no exacta de lo que estamos. Para que os hagáis una idea, en el estudio anterior, en el 2021, ahí tenemos el dato de las librerías que realmente el estudio pudo determinar, que son 3.208, que es un porcentaje muy bajo respecto a ese número de ventas, a ese número de puntos de venta. Entonces, ahora se ha vuelto a acometer una nueva revisión de ese censo que veremos luego, con lo cual conseguimos realmente certificar cuáles son los puntos de venta en España y poder tenerlos de alguna manera localizados. Estamos hablando de puntos de venta a las librerías independientes, a las cadenas que tengan menos de 25 puntos de venta, etc. Esto es lo que son las claves de nuestro estudio, ¿vale? Otra de los retos será definir realmente qué es una librería. En esto siempre ha habido una discusión exactamente. Al principio hablábamos de que tenían que ser. La idea es que lo fundamental sea la facturación en libro nuevo, ¿de acuerdo? Y situábamos ese porcentaje en el 50% de la facturación para libro nuevo. La realidad es que no todas las librerías que lo son pueden llegar a ese 50% y tenemos que imaginarnos una librería en un lugar no muy habitado, por debajo de 5.000 habitantes, y por lo tanto ese 50% es algo altísimo. Se ha decidido tomar como novedad en este estudio el 30%. De esa manera tendríamos un mapa real de los puntos de venta y de los puntos de venta que son librerías, ¿no? Otra novedad en este estudio. Se ha integrado todas las librerías en un sistema de posicionamiento geográfico, lo cual nos da un mapa físico y luego nos va a permitir muchas cosas para poder hacer estudios del entorno, de quién tenemos en nuestro alrededor, con quién podemos interactuar, etc. Y por último, se ha identificado la presencia digital de las librerías, que es algo que se necesitaba medir y que además sirve de alguna manera para corroborar la existencia o no de esos puntos de venta, sirve para que veamos cómo avanzan, etc. Eso es también un cambio que se ha establecido. Seguimos. Aquí más o menos tenemos
la estructura de lo que es el mapa de librerías. Por un lado, hemos establecido el censo y ahora queremos conocer el perfil de lo que son las librerías. Aquí sí que hemos decidido solo coger aquellas que venden más del 50%. Es decir, tenemos 725 librerías de las encuestadas que venden más del 50% y es con la que vamos a crear esas características de las librerías españolas, ¿de acuerdo? Más adelante, en una tercera parte, el estudio habla de una evolución de las librerías, de lo que ocurría con las librerías en el año 16, que es el que tenemos datos correctos, y de lo que ocurre en el año 22. Para poder hacer esta comparativa, tendría que existir las librerías en el 16 y en el 22, y además que contestaran de manera igual, porque si no, no tendríamos un perfil correcto. Esto lo reúnen 435 librerías. Entonces, nuestro estudio irá sobre esto. Y también se han recogido, dado que se ha encuestado, realmente se han hecho casi 2.700 llamadas directas, 4 oleadas de cuestionarios, un cuestionario que ya no viene relleno y que tienes que decir que esto es correcto, sino que hay que rellenar, que creo que es una manera muy importante y un cambio nuevo que también se ha hecho. Ese cuestionario también va en el estudio y veréis el anexo. Y de esa manera también sabemos que la gente está realmente pensando en lo que se le pregunta, algo muy importante, porque al final el estudio se basa en lo que nosotros comunicamos y esto va a ser tan bueno, tan rico como nosotros comuniquemos. Bueno, el resultado de esa primera parte de establecimiento del censo, después de depurarlo, después de las llamadas, después de ponerse en contacto, después de esas oleadas, es que esas librerías de las que partíamos, se han revisado 3.300 registros del mapa anterior, se han quedado en estas 2.977 librerías que existen realmente y en la que veis ahí las fuentes sobre las que nos hemos ido utilizando. Los datos del INE, pero se han ido depurando, los datos que tiene CEGAL y las propias asociaciones de libreros, por cierto, no todas muy actualizadas. Quiero decir, nosotros en nuestras propias asociaciones, nuestros propios gremios, no tenemos muy actualizados los datos, que es algo tan fácil como que vivimos en una provincia o en una comunidad que conocemos prácticamente los nombres y aún así hay bastantes errores en lo que son las bases de datos. Ayudaría mucho a estos estudios y que esta herramienta cada vez sea mejor o que no haya que hacer un trabajo tan grande que nosotros mismos la utilizaremos. Ahí ves algunos datos del 67% de las librerías en España, de esas 2.977 tienen página web, el 84% utilizan redes sociales y el 93% están en Google My Business. Lo cual, bueno, nos da una situación realmente importante de dónde estamos respecto, por ejemplo, a las TIC, a nuestra presencia. Seguimos. Esta es la visibilidad digital de nuestras librerías por comunidades. Bueno, yo creo que aquí simplemente es que apreciéis la cantidad. Veo que los datos no lo vais a llegar, pero creo que está bien también que situemos cómo tenemos distribuidas nuestras librerías y cómo se reparten de alguna manera. Las medias a veces nos engañan y, sin embargo, vamos a una zona en concreto y vemos que bueno, las medias afectan por mucho que intentemos desechar algunos de los datos mayores y menores por cada lado, ¿no? Aquí veis el censo de librerías por población. Esto es una de las cosas importantes que hemos introducido. Al haber metido las librerías en un GIS, en un sistema de geolocalización por población, nos sirve para hacer la comparativa exacta de las librerías con la población donde se encuentran. Y aquí ya tenemos resultados que algunos conocemos claramente. Evidentemente, Cataluña y la Comunidad de Madrid son los lugares donde más librerías hay. Un 13% y un 15% de las librerías se sitúan en estos sitios. Y fijaros, este dato es significativo. El 96% de las librerías se encuentran en municipios de más de 5.000 habitantes. La media de las librerías en España es 6,2. Pero si nos situamos en los que son más de medio millón, son 8 librerías por habitantes. Quiere decir varias cosas. Una, esa media de 6 librerías por cada 100.000 habitantes es una media alta respecto a lo que es Europa. En realidad, no hemos sufrido los procesos de concentración
y es posible que se produzcan en un futuro procesos de concentración, pero es una media razonablemente alta, pero también es una media que nos da una diversidad importante. Somos muy diversos, de alguna manera, en lo que es la oferta librera, y es algo que debemos mantenernos. Y también es lógico que ese 96% de las librerías se encuentren en esos municipios más de 5.000, porque ahí está el 88% de la población. Es muy difícil atender a esa población rural porque es una población menor, pero seguramente esto también implique, por nuestra parte, el tener proyectos que hagan que esas librerías en zonas rurales se mantengan. Yo creo que esa es una de las partes más importantes. Y aquí tenemos ese dato que os decía de la geolocalización que se ha metido en un GIS. ¿Para qué sirve un GIS? En la mayoría de las provincias existen ya sistemas de geolocalización en la que no solo tenemos ahora las librerías, tenemos los centros culturales, tenemos las bibliotecas. En algunos sitios y en algunas provincias existen hasta los locales que están libres, los propietarios de esos locales, existe el flujo, existen los colegios. Podemos determinar cuál es la influencia de nuestra librería, cuáles son los pasos que podemos dar, si nuestra librería está en el mejor sitio, si una ampliación nos conviene, etc. Este tipo de cosas es una herramienta que podemos utilizar, que se nos propone además en el estudio que CEGAL siga utilizando, y que además nos va a servir para actualizar también el censo, porque se va a crear un formulario en el que las propias librerías que no se geolocalicen, que no se vean en ese mapa, se puedan dar de alta en él. Esto significará que nosotros mismos vamos enriqueciendo ese mapa y vamos enriqueciendo el censo. Con lo cual, nos va a dar oportunidades de verlo, nos va a dar, de alguna manera, la posibilidad de generar sinergias con la gente que tenemos alrededor, etc. Yo creo que es un paso adelante, es una nueva función y creo que puede estar muy bien. Y aquí entramos en ese estudio de caracterización, en lo que serían las librerías, en lo que nos daría el perfil de librerías que tenemos. Como decía, se trabajará sobre 725 librerías. Veis los porcentajes de respuesta que ha habido en cada comunidad a las encuestas, a las oleadas, a las llamadas, porque se ha hecho de diferentes maneras. Bien. Normalmente yo creo que las respuestas han sido satisfactorias. Muchos de los que habéis contestado a esas encuestas estáis aquí. Es de agradecer. Este es un proyecto, como todos los últimos que tiene CEGAL, que es un proyecto colectivo, que vive de ser colectivo y que se convierte en muy útil cuando la respuesta es colectiva. Cuando no hay respuesta o cuando no se hace con el suficiente interés, esto deja de ser una herramienta útil. Ocurre, todos tus libros, que ahora ya nadie duda que es una maravilla, etcétera, nació también hace 11 años y nació de una manera también dudosa, por decirlo de alguna manera, en nuestra participación. Ahora ninguno de nosotros duda de que esa herramienta es maravillosa. Creo que nosotros debemos también asumir este compromiso en este tipo de cosas. Debemos asumirlo porque en algunos de los porcentajes, no me voy a detener, pero en algunas de las comunidades hay menos de un 15% de participación en esta encuesta. Eso no es lógico. Es verdad que tenemos mucho trabajo y muchas historias que hacer. Esto se respondía prácticamente en 5 minutos. Y con eso garantizábamos que la calidad cada día de estos datos sea mayor. Decía al principio que esta es una herramienta que sirve para que le digamos al Ministerio lo que necesitamos, porque tenemos la estructura. La directora en el discurso inaugural de este congreso hablaba de que los cambios estructurales son los importantes en cualquier cosa, y en la nuestra también. Para pedir cambios estructurales y para pedir que los pliegos estén de acuerdo con lo que necesitamos o con lo que no, etc., necesitamos conocer cómo somos. Y este mapa nos da, de alguna manera, ese conocimiento. Por lo tanto, es importantísimo el colaborar, el echar ese tiempo que se necesita para poder, de alguna manera, avanzar. Seguimos con el estudio de caracterización. Aquí vemos un poco ya datos, digamos, sobre lo que son nuestras ventas y lo que son, de alguna manera, las librerías en este momento.
veis algunos de los datos en los que se marcan ahí, por ejemplo, en ese recuadro gris de la izquierda, veis que más de la mitad de las librerías, el 80% de la facturación son libros, efectivamente. Y entonces creo que eso es muy importante. Y por otro lado, más del 50% de las librerías facturan más de 150.000 euros. Aquí se ha producido un cambio desde el mapa anterior. Y ese cambio viene de que las librerías con más porcentaje son las que más están vendiendo y las librerías con menos facturación son las que menos están vendiendo y menos están creciendo. Es decir, hay que alcanzar una facturación crítica para poder crecer realmente. Más o menos esto sería una de las conclusiones que tenemos que alcanzar. Es decir, tenemos que hacer que esas librerías, porque el crecimiento, según vamos subiendo en esa escala hasta el 1,5 millones que veis ahí, a pesar de que son, ya veis que hay escalas de 600.000 a 1,5 millones, que son igual demasiado grandes, vemos que ese crecimiento se produce a partir de 150.000 y no por debajo de 150.000, que no se produce crecimiento. Con lo cual, esto también es algo que es muy importante. Mirad, aquí hablamos de algo que en este estudio se ha hecho bastante hincapié. En vez de calificar a las librerías por una clasificación que teníamos antes, que era que si tenía 3 materias que vendían más del 60%, entonces eran especializadas, pero bueno, hemos decidido, el estudio ha decidido, que sea el fondo que se tiene en las librerías lo que caracteriza una librería y no necesariamente si esas ventas se producen o si reunimos 3 materias en las que sumamos X, etc. Y veis un poco lo que es la distribución del fondo. Hay un límite muy curioso, que es que el 50% de nuestras librerías tienen menos de 6.000 títulos y el 50% de ellas tienen más de 6.000 títulos. Ahí está un poco ese límite, el límite de los 6.000, un poco en cómo son pues las librerías en España. Creo que también es una cosa que debemos hacerlo. Esto es nuestra riqueza, es la biodiversidad, es el fondo que podemos ofrecer y también es algo que tenemos que tener en cuenta. Si pasamos a la derecha, veis la tipología de las librerías según el fondo. Tendríamos un 76% de librerías generalistas y un 24% de librerías que son especializadas, ¿vale? De las librerías especializadas, el 30% son librerías infantiles y el 26% son de cómic. ¿De acuerdo? De ese 24%. Esa sería un poco la estructura que tenemos de librerías de alguna manera. A partir de ahí, pues algunas prevalece el texto, otras prevalece idiomas, etc. En la oferta especializada disponible, ese cuadro que tenéis debajo y a la izquierda, estos datos porcentuales, digamos que son la presencia. No son, si lo sumáis, no saldría un 100%, sino es mucho más. Es decir, que hay una presencia, como veis, de secciones en las librerías, tanto generalistas como especializadas, del 85% del libro infantil. Es lo que más hay en las librerías. No lo que más en volumen, lo que más secciones tenemos todos. Es decir, en todas o en el 85% de las librerías hay una sección infantil. Ahora hay una sección de cómic, que sería el siguiente, en ese 67%. Quiero decir, hay muchas librerías que tienen también esas secciones. Y podríamos seguir así, de alguna manera, con la presencia que hay de esa oferta especializada, ¿no? Sigo. Y aquí tenemos un poco lo que es la estructura de oferta de libros respecto al total y la estructura de ventas. Tenemos que en el 97% el resto de las librerías venden en 97% libro general. En todas las librerías, o en las librerías en el 64% de las librerías hay texto escolar todavía, quiero decir que es un porcentaje bastante alto, y en el 33% hay universitario. Este rato a mí, por ejemplo, me ha sorprendido. Pero es así. Es decir, y si nos damos al lado de ventas, vemos que el 79% de las librerías lo que vende son libros en general, el 17% vende texto escolar y el 4% vende texto universitario. 17% vende texto escolar. El presidente de los editores decía que la venta de texto escolar está en el 30%.
Es decir, ahí faltan 13% que no pasa por las librerías, seguro, si lo veis, más o menos. Quiero decir que coincide... Coincide un poco con esa estructura que ya conocemos. Bien. La parte de abajo nos habla de aquello que vendemos en las librerías y que no solo son libros, ¿vale? Y viene un poco la estructura. En el 100% de las librerías hay libros, en un 60% hay papelería, en un 30% hay merchant y en un 18%, si leo bien desde aquí, que veo poco, hay revistas, hay kiosco. Y veis la venta, cómo se traslada. En el otro lado vemos lo que es la venta. Esta es la presencia y esto es la venta, ¿vale? Y ahí veis un poco que el 81% de nuestra venta son libros y que luego tenemos ahí unos porcentajes, como son la prensa, que es un 2% de la venta, la papelería, que es un 11%, a pesar de estar presente en el 64% de las librerías, o el merchant. Esto es un poco la radiografía de lo que son las librerías, ¿vale? Y ahora creo que aquí que veamos una de las partes, esta es cómo somos como trabajadores, cómo somos nosotros, cómo somos la gente que trabaja con nosotros, etc. Bien. La media de trabajadores fijos en librerías es de 2,8 y de trabajadores eventuales es de 0,3. Cuando veamos el estudio de evolución, veréis cómo ha cambiado esto en poco tiempo. De trabajadores no, lo he dicho mal, son de trabajadoras, porque el mundo del libro y de las librerías es femenino, en realidad. Tenéis la comparativa, ese cuadradito de color más naranja suave es el porcentaje de mujeres respecto al total. Quiero decir que es evidente que este mundo de las librerías es de las libreras. Salvo que en el 33% que veis abajo, que es de trabajadores autónomos o de personas en las que son una sola persona, ahí es en el único lugar en el que hay más hombres que mujeres. En el resto de las horquillas siempre hay una proporción por lo menos del 60-40, menos en esas librerías que están atendidas por una sola persona, en la que la diferencia cambia y es de hombres, la mayoría. Seguimos. En esto ponemos la disponibilidad de la web. Bueno, hablábamos también, no recuerdo si era Miquel, sobre las necesidades de tecnología, de estar en las TIC. La disponibilidad de página web de las librerías del estudio es del 70%, del cual el 80% hace venta por Internet. Yo creo que son unas cifras bastante buenas. Probablemente, porque ha habido mucho esfuerzo, pero creo que son unas cifras muy razonables en este momento. Quiero decir, no estamos lejos de las mejores cifras de cualquier otro segmento comercial. En cuanto a la presencia en redes sociales, como veis, si viéramos un elemento comparativo que luego veremos, hay una presencia muy importante, ya lo habíamos dicho en el global, y si os fijáis en el segundo dato, el de Instagram es el que nos ha hecho multiplicar, evidentemente, y esto viene derivado de eso que no quería hablar Miquel, que es la pandemia. Medios de pago, utilización, creo que es una utilización más o menos normal. Podríamos hablar de que las librerías tienen un problema en el concepto de fidelización de los clientes. Es verdad que es una cosa que no trabajamos y que probablemente tendríamos que trabajar. Yo creo que en el estudio que decía Natalia antes hablaba de algunos elementos que nos ayudarían a fidelizar más a los clientes y que quizás somos reacios y no estamos creciendo en eso porque somos reacios a tomar datos, a preguntar más allá de lo que creemos que es correcto en las librerías y, bueno, eso nos impide también progresar en algunas cosas. Aquí vemos un poco lo que es hay preguntas que se han establecido, que esto no lo he contado en este nuevo estudio, que son el régimen en el que estamos realmente en nuestras librerías, si es una propiedad, si estamos en alquiler, también qué tipo de sociedad tenemos, los planes de futuro. Casi todo lo que tenemos aquí en esta diapositiva son preguntas que se han introducido de manera novedosa en este estudio. Ya veis que el 65% de nuestras librerías están en alquiler, un 32% en propiedad, que la mayoría de nuestras, digamos, formas jurídicas es el autónomo
y que tenemos un 37% de sociedades limitadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sistema de fidelización propio, bueno, queda claro ahí. Solamente hay un 36% de librerías que tienen un sistema de fidelización. Y esto que me parece muy importante, que son los planes de futuro. Se ha preguntado a las librerías por los planes de futuro. ¿Qué vais a hacer después? ¿Cómo lo veis? Quiero decir, nosotros que tenemos así, o antes, por ejemplo, siempre se aludía a lo mal que van las cosas, etc. Tenemos una percepción mucho más, por lo menos continuista. El 71% habla de una continuidad, pero fijaros, hay casi un 14% que piensa que hay que crecer, que hay que expandirse, que hay que abrir nuevos puntos. Creo que está muy bien. Y luego, en el otro lado, vemos la previsión de relevo empresarial, de esto y de relevo generacional. No existe unos planes de relevo y hay una pérdida de puntos de venta. Es decir, no es verdad, que creo que es otra cosa que se ha dicho antes, que se estén cerrando librerías. El saldo es positivo a día de hoy, por lo tanto, no es verdad que en el saldo se estén cerrando librerías. Pero es verdad que sí que se cierran librerías por esto, porque la gente se jubila, porque no se producen traslados. Lo que pasa es que se está compensando con las nuevas altas. Pero esto sí que ocurre. Si os dais la cuenta, ahí hay un 64% de que no hay previsión de relevo. Y, por supuesto, no lo hay generacional, porque el 67% no tiene ni previsión generacional. Debemos articular, yo creo que para eso sirve esta herramienta, que lo veamos, que esto es lo que nos dice, articular medidas para que exista una manera de traspasar esos negocios, que se recuperen, que no se pierdan. Esto no viene aquí, lo voy a sacar un poco a cuento, pero hay un estudio que habla de que no se recupera la venta cuando en una provincia, en una ciudad, se cierra una librería, los de alrededor no recuperan la venta perdida. Se pierde. Se pierde. Entonces, tenemos una obligación en intentar articular sistemas para que no se cierren librerías, para que exista continuidad. Primero, porque hay gente que quiere abrir proyectos. No necesariamente tiene que ser un proyecto nuevo desde cero, que además normalmente tiene más desventajas. Bueno, seguimos. Estudio de evolución. Aquí es la comparativa que os decía. Esta es la tercera parte del estudio, en el que trabajamos con 453 librerías, que son las que hemos podido sacar de 2016 y 2022 y las que han ido integrando datos para poder tener un estudio homogéneo. Y las conclusiones, por no alargarme mucho, que veo que me estoy alargando bastante, las tenéis a la derecha. Aumento de la facturación de libros, descenso de la presencia del libro de texto y del libro universitario. ¿De acuerdo? Y ahí se mantiene la oferta de productos, salvo de revistas, que es menor. Y se incrementa la presencia de merchant, la presencia de juegos, etc. No os leo los porcentajes. Creo que con esto es un poco la manera de tener una radiografía. Sigo con el estudio. La estructura de venta del libro en el 2016, la estructura de venta del libro en el 2022. Veis un poco cómo ha ido cambiando eso que decíamos. Desaparece texto escolar, desaparece texto universitario, ganamos espacio el resto de los libros. Y según el producto, que lo veis abajo, por un lado tenemos lo que teníamos en el 2016 y lo que tenemos en el 2022. Voy a hacer solo una salvedad. Aunque se reduce la presencia de las revistas en las librerías, es decir, hay menos librerías vendiendo revistas, aumenta el número de venta. Es decir, se ha concentrado, alguien ha apostado por vender revistas que los demás quitaban y al concentrar esa venta, digamos que ha habido un aumento. Es una curiosidad, pero bueno, también es una cosa a tener en cuenta. No siempre el abandono del producto, a veces hay que apostar por él, aunque la revista esté en el periodo que está. Y aquí, un poco sobre lo que sería la dimensión de las librerías, los metros cuadrados, etc. Por un lado, nuestras salas de venta han aumentado, hasta 111 metros cuadrados respecto a los 104 de 2016, es decir, tenemos más espacio. También tenemos que decir que los porcentajes que dedicamos al espacio de venta, no al almacén o no también han ido aumentando, ¿vale?
Y que lo que decíamos antes sobre los trabajadores, cada día hay más trabajadores fijos. Si os fijáis, en el año 2022 hay un 72% de 0 trabajadores eventuales. Es decir, no hay, en un 72% de nuestras librerías no hay trabajadores eventuales. En el 2016 había un 42%, ¿de acuerdo? Esto ha cambiado mucho y creo que es bueno para el sector. Estamos fijando a nuestra gente trabajadora, estamos haciendo equipos con más profundidad y yo creo que eso nos va a distinguir y nos va a hacer mejorar en ese sentido. Y el autónomo sigue siendo, con variaciones mínimas, la figura de alguna manera más importante. La digitalización del sector, bueno, ya lo veis, aumenta la presencia corporativa en digital, en web, pero bueno, ya teníamos unos datos razonables en el 16, veis el salto que se produce, un 6%, veis lo que queda de gente que no tiene una página web, un 4%, es muy residual. Bueno, creo que todos los canales, veis un poco la venta por Internet también, que hablábamos antes ya, cómo se refleja y cómo se produce. Y la visibilidad que tenemos a través de las redes ha mejorado también mucho. Me decían desde el estudio, a veces no vigilamos todo lo bien cuál es nuestra huella digital. Tenemos a veces un Google My Business que apunta a una página web que os aseguro que no es la nuestra. A veces no revisamos todos los datos que tenemos. Es importante porque de alguna manera a veces no ayudan a la venta, sino a todo lo contrario y debemos hacerlo. Y quiero acabar. Bueno, aquí vienen algunas de las claves de los retos. Lo que os decía, uno de los retos que teníamos al principio era ese censo. Creo que es necesario actualizar esos listados. Bueno, aquí viene la ausencia de esos rastros digitales, mirar bien los rastros digitales que tenemos, ver que estén actualizados. Pero una de las cosas que se han encontrado los evaluadores en este plan es que no conocemos todo lo bien que debemos nuestros propios negocios. Cuando nos han preguntado, en algunos de los casos, cuáles son los porcentajes de nuestra facturación, desconocíamos si estábamos vendiendo un 30 de esto, un 25 de aquello. Tenemos unas herramientas tecnológicas, todos, que nos lo dan chupado. Pero no las utilizamos, nos estamos centrando en el día a día, en el recibe, devuelve, vende y ya. Y debemos utilizar ese tipo de herramientas porque nos ayudan mucho. Bueno, de hecho, también Cegal nos va a dar herramientas para conocer muchos más datos ahora. Pero quiero decir, debemos utilizar las herramientas. Las herramientas nos hacen crecer, nos hacen progresar de alguna manera. Lo de mejorar los sistemas de fidelización del cliente es algo también que han observado. Y luego hay una idea que aparece aquí, que es que somos un sector atomizado. Es verdad, somos un sector en el que hay muchas librerías en muchos lugares, pero probablemente esto tiene sus lados positivos y sus lados negativos. Creemos que debemos fortalecer esos puntos de venta, como decíamos antes, y que además debemos hacer que pervivan, ¿no?, de alguna manera. Tenemos buena nota en nuestra percepción, en nuestra sensibilidad, más que solo en las prácticas, pero en nuestra sensibilidad medioambiental. No estamos a la espalda de esto, yo creo que tenemos una buena percepción de esto. Seguramente tenemos que implementar nuevas cosas, pero la tenemos. Pero tenemos que darnos cuenta de que nuestro sector está envejeciendo, nuestros trabajadores están envejeciendo, nuestros comercios también, y debemos tener eso. Tenemos que darnos cuenta de que tendrá que producirse una concentración empresarial mayor de la que se ha producido, porque en toda Europa se ha producido. Tenemos que adelantarnos a eso de alguna manera. Y lo que ya hablábamos antes, hay que apoyar a esas librerías rurales que están de alguna manera en otras situaciones y que yo creo que son importantísimas para que el libro llegue a todos los puntos y no llegue de otra manera. Si existen puntos físicos a los que uno puede llegar, nos están, digamos, salvando de que haya otras maneras de que esos libros lleguen a esos puntos rurales.
Bueno, este es uno de los proyectos, solo quería acabar con uno de los proyectos que nos identifica, en mi opinión, y que dice mucho de eso que avanzaba antes, de la necesidad de que las herramientas las construyamos colectivamente, como puede ser todos tus libros. Y simplemente nada, muchas gracias y cualquier pregunta que tengáis. No, os he dejado fríos. Hola. Hay un dato que me ha parecido muy curioso y que no sé a qué responde, pero que se sale un poquito del resto de los datos que son más o menos homogéneos y conocidos relativamente por todos, que es el número de librerías por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Lo habéis analizado entre unas zonas y otras? Me ha parecido sorprendente, aparte de los datos que has dado, que ya conocemos, de que en Madrid y Cataluña hay más librerías por 100.000 habitantes, pero hay zonas, por ejemplo, me he fijado en Cantabria, que tenía una librería por cada 100.000 habitantes. No sé, es un dato que me ha chocado un poco porque es muy dispar los datos con respecto a las comunidades autónomas y al porcentaje por habitantes. Bueno, no sé si, no me he fijado en Cantabria realmente, pero en principio los datos que hay globales no dicen que en ningún lugar determinado tengamos una dispersión. A veces se produce, quiero decir, se produce una concentración. Tenemos provincias, autonomías en España en las que se ha producido ese efecto de concentración que os decía antes y han desaparecido puntos de venta pequeños y se han quedado una sola o dos o tres librerías importantes. Eso ha ocurrido. Ahora de memoria en Cantabria no recuerdo que esa fotografía tuviera que ser así. Por lo menos la media de las 6 librerías por cada 100.000 habitantes deberemos respetarla. Cantabria, además, bueno, igual Alberto puede responder a estos detalles. Tiene dos poblaciones importantes, que podrá ser Torrelavega y Santander, si me equivoco, las dos más importantes, y yo creo que están cumpliendo ratio. Bueno, me parece que sería, pero bueno, lo revisaría de todas maneras. Yo creo que no tiene por qué tener ahí un problema en eso. Salvo hay diferencias en aquellas en las que se han producido concentraciones. Sí que ha habido en algunas provincias en las que se han ido absorbiendo pequeñas librerías y se ha concentrado en menos puntos de venta más grandes, porque por eso ha habido concentración. Por lo demás, no creo que haya habido nada especial. Allí. No, es que no veo 3 en un burro. Hola, que bueno, igual es que no me he enterado muy bien. ¿Qué decís, que hay una librería por cada 100.000 en Cantabria? 6. No, yo soy de Cantabria, de Unquera, por cierto, tercera población más importante porque está mi librería, 800 habitantes. Gracias. A ver, en Cantabria hay 600.000 habitantes y hay 16 librerías que están en el gremio directamente. Con lo cual no puede ser una por cada 100.000. ¿Qué no puede ser? Una por cada 100.000, es lo que yo creo que yo no he dicho que hay 6 por cada 100.000. Ah, 6 por cada 100.000. Es que había entendido una por cada 100.000, digo, no cuadra puede más? ser. No, él ha visto una en el mapa, él decía que... Vale. No sé si puedo volver atrás. Bueno, de todas formas, ya que he pillado el micrófono, ¿y cómo nos vais a ayudar a las librerías rurales? Porque, o sea, yo tengo 800 habitantes. Luego puede haber otros pueblos y tal, pero ¿de qué manera, cuáles son los proyectos para ayudar a las librerías pequeñas, realmente? Pues yo tengo una empleada y facturo más del 70% son libros y además es infantil, o sea, que se puede. No hay duda que se puede, pero evidentemente tú tienes más dificultades que otra persona, quiero decir, que tenga una población mayor. Por eso se buscaba un proyecto. De hecho, existe un proyecto presentado al Ministerio
para apoyo a ese tipo de librerías en específico, es decir, ayudas que no vayan a todas las librerías en general, sino que vayan a las librerías de una población determinada. Pero no solo ayudas, también apoyo, porque, por ejemplo... ¿Apoyo como qué? ¿Qué apoyo necesitas? Pues, por ejemplo, si hay esa diferencia entre los libros que venden los distribuidores y los que venden las librerías, como estabas hablando antes, si yo sé que hay una determinada editorial que se está metiendo en un determinado colegio y no voy a nombrar nadie, ¿a quién se lo digo? ¿Se lo tengo que decir a mí? Es que es un proceso mortal para una librería tan pequeña. Y como yo, son la mayoría. Estás hablando del libro de texto. No, porque yo no hago texto, además. Estoy hablando de libros de lectura, álbum ilustrado. Si estás hablando del libro que no es el libro de texto, sí que hay medidas y además están establecidas en CEGAL. Sí. Primero porque esas ventas que a veces que se producen directamente... Me estoy metiendo en un melón. Ajá. Esas ventas que se producen directamente en los centros y que se producen no por las librerías, etcétera, esas ventas tienen obligatoriamente que respetar la ley del libro y no lo hacen muchas veces. En CEGAL está articulado por el sistema de asesoría legal una fórmula para denunciar eso. Y en tu gremio de Cantabria saben que existe una fórmula para que si tú tienes pruebas de que eso se hace, desde CEGAL se denuncie. Eso existe ya. Ya existe desde hace tiempo. Quiero decir, es lo que se puede hacer. Lo que se puede hacer es paralizar eso de alguna manera legalmente. Porque no se puede hacer otra cosa, quiero decir. Pero eso se puede hacer. Y si realmente se presenta... eso sí que es bastante fácil. Hay otras cosas que son más difíciles. El libro de texto, mucho más complejo. Muchísimo más complejo. Primero, porque no está dentro de la ley de precio fijo. Y segundo, porque... Y que normalmente lo bueno o lo malo, no sé cómo interpretarlo, de cuando se producen esas ventas de no libros de texto, sino de lecturas, de libro infantil, de libros a las bibliotecas, es que eso normalmente lo hacen con toda la impunidad saltándose la ley del libro. Y ahí sí que se puede coger a la gente. Pero eso es una fórmula que se podría hacer. Ya. Ah, no, allí. Bueno, más que una pregunta es una petición. Antiguamente, cuando hacíamos el mapa de librerías, siempre nos mandaban un informe comparativo. Está colgado en la web. Este informe, el informe íntegro, no la presentación que yo he hecho, sí. Ese que os decía que tiene 100 páginas, bueno, está por ahí, está colgado en la web. Vale. Ya está colgado en la web. Vale, o sea que ya lo tenéis. La idea de esta presentación, que no sé si lo he conseguido, es que pudierais, digamos, trocearlo, ir a donde queráis, a que si Javi quiere saber realmente si en Cantabria hemos puesto una o tres y coincide un poco con sepa cuál es la parte donde viene eso y puedas ir a verlo directamente. O si quieres obtener un dato porque no te cuadra o algo, también eso. A ver, estos son medias estadísticas, no reflejan nuestra realidad individual, sino dónde estamos las librerías en general. Pero yo creo que la sensación que tengo yo personalmente es que el mapa cada día es más perfecto. Y si colaboramos todos, el mapa sería una herramienta genial para eso, para hacer cosas, para poder tener proyectos para una librería, no me acuerdo dónde estabas, en Cantabria, pero no sé dónde, ¿sabes? Para poder centrarse más en las cosas, seguro que sí. O sea, que yo creo que en ese sentido, eso, seguir colaborando todos. Lo dejo.